Bendecido día en el Señor para todos ustedes. Hoy 5 de septiembre del 2024, jueves. Queremos en este jueves de la Divina Misericordia ponernos delante de la presencia de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro y el mundo, la vida y la muerte, lo presente y el futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban juntos a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron todas las barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro. Al ver la pesca que habían conseguido, lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, aquí nos habla claramente en la primera lectura de la manera que debemos de actuar, ¿no? La carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18. Nos habla que la sabiduría humana es una tontería delante de Dios, que si de verdad quieres ser sabio, pues hazte noble, hazte humilde delante del Señor, ante todo en la fe y en la obediencia, porque a muchos les ha pasado, inclusive a hombres que dicen estar en el camino de la fe, les ha pasado que han puesto su inteligencia por encima de la fe y por encima de Dios. Quiero aclarar algo, la sabiduría y la fe no se contradicen, por el contrario, se complementan. Si tú eres un hombre inteligente, vas a llegar de verdad a reconocer que Dios es real, más real de lo que
uno se puede imaginar. Y aquí vemos en la carta a los Corintios ese llamado de atención de Pablo, diciéndoles que no podemos confiar en la sabiduría humana. Hoy en día aparecen cantidad de personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Son encantadores de serpientes que tienen la astucia y la capacidad para engañar a las personas, para confundirlos, para definitivamente enredarlos. Pero aquí en el Evangelio vemos la mejor muestra de la humildad. Dice que él llega al lago de Genesaret y allí estaban los pescadores, entre ellos los hijos de Zebedeo y Simón Pedro. Simón, que después se llamará Pedro, su nombre verdadero es Simón. Le dice que aparte la barca para él poder hacer la prédica, para que la gente no se amontone. Y después de terminar su prédica le dice a Simón que vaya más adentro y tire sus redes. Simón le dice, pero Señor, no hemos pescado nada, pero ¿sabes qué? Porque tú me lo pides, lo voy a hacer. Él había estado, me imagino que en la semana todos los días intentando pescar o desde muy temprano pescando y no había hecho nada. Mas sin embargo, no utiliza su inteligencia en ese momento, sencillamente es un tema de fe. Y con esto quiero hablar de un tema que se ha vuelto muy viral, de pronto más para las personas que estamos en el tema de redes a nivel de la fe, del catolicismo. Hay un hombre de fe que se llama Fernando Casanova. Él fue pastor protestante de la iglesia pentecostal mucho tiempo y él se convirtió al catolicismo. Es un hombre muy inteligente, es un hombre muy estudiado. De hecho, su inteligencia y su sabiduría y el buscar en la verdad lo llevó a acercarse a la iglesia católica y retirarse a la iglesia protestante pentecostal. Pero Fernando antepuso eso y siguió en su tema de querer como que colocar su inteligencia por encima de la fe. Y hace muy poco, hace como unos 15 días, tomó la decisión de decir de que él se retiraba de la iglesia católica romana. Explico. La iglesia católica tiene rito latino y rito oriental. Hace muchos años, al principio de los pontificados, en Roma se da un cisma y se abre la iglesia. Entonces, ¿por qué se da el cisma? Por la desobediencia. ¿Por qué la desobediencia? Porque cuando Jesús nombra a Pedro, le da una identidad y una cabeza a él, como cabeza de la iglesia. Pero estaban los otros apóstoles. Pero los otros apóstoles jamás rompieron su comunión con Pedro. Siempre vivieron en la unidad de la iglesia. Pasaron muchos años. Y después de muchos años, más de 300 años, se genera esa división, ¿sí?, del episcopado de aquel entonces. Entonces, algunos obispos deciden decir, no, yo soy nombrado igual que nosotros, somos descendientes de los apóstoles y nosotros también podemos formar nuestra iglesia. Y ahí hay una ruptura entre la iglesia de Oriente y la de Occidente. Además, también se dio por un tema de la división del Imperio de Roma, ¿no? Después de Constantino se divide el Imperio Romano en dos, Oriente y Occidente. Al principio era una sola, y eso también genera esa división. Entonces ahorita Fernando él dice que pasa a la iglesia de Oriente, pasa en un cisma, ¿sí?, que es división. Yo no puedo aceptar
que un hombre como Fernando sea mucho más sabio y más inteligente que muchos de los santos de nuestra iglesia, como San Francisco, como el Santo Padre Pío, como Santo Tomás de Aquino, como muchos santos de la iglesia, que han sido hombres eruditos, filosóficamente muy intelectuales, pero ante todo han sido hombres de fe. Entonces, por eso uno en busca de la verdad, hay una línea y hay momentos de la vida donde las cosas yo no las tengo que comprender del todo porque no las voy a entender. Yo no tengo ni la capacidad ni la mente para entender el universo entero y los acontecimientos que pasan. Y yo creo que para entender esto, el mejor relato es el relato de Job al finalizar. Job tiene unos reclamos hacia Dios por todo lo que sucedió, por todo lo que le sucedió, y Dios comienza a hacerle unas preguntas que dejan a Job sin respuesta, porque Job quería ser ese hombre intelectual queriendo ir en una conversación con Dios, y entonces Dios lo pone a prueba. Después Job se da cuenta lo que es él, que es un hombre insignificante, o sea, que no es nada delante de Dios. Reconoce su incapacidad, su limitación, y decide amar y seguir a Dios con sencillez y humildad. Y eso es lo que hizo Simón. Pues tan sencillo como eso, que pasó de ser un simple pescador de hombres, pasó de ser un simple pescador a ser un pescador de hombres, como Jesús se lo dice, y lo llama y lo convierte en el primer obispo, ¿sí?, de la Iglesia Católica, en el primer papa. Entonces, la humildad definitivamente es el primer elemento para acercarnos a Dios. Sin humildad no podemos acercarnos a Él. La soberbia Dios la ignora. Dios no habla con el soberbio. Dios no habla con el orgulloso. Dios no habla con el rebelde. El mejor ejemplo es del ladrón que en la cruz le reclama a Dios. Le reclama a Jesús que por qué no se salva a él y salva a los demás. ¿Usted sabe cuál es la respuesta de Jesús hacia esa persona? Silencio. Porque Jesús no discute con el orgulloso, con el soberbio, con el hombre pecador que le viene a reclamar cosas que no tiene por qué reclamar. Dios escucha nuestras oraciones con humildad, escucha la voz del hombre arrepentido, como el publicano del templo, que se daba golpes en el pecho y no era capaz de mirar hacia arriba y de rodillas pedía perdón. Esa es la actitud que tenemos que tener, de siempre reconocer de que no somos nada delante de Dios, que somos simple neblina, que en este momento está y en 5 segundos no está. Nosotros somos pasajeros. Pidámosle al Señor que nos dé, ante todo, por medio de la acción del Espíritu Santo, la sabiduría y la capacidad de ser humildes, ante todo para atenderlo a Él, para que nuestro corazón se vuelva dócil a Él y no sean mis metas y mis logros humanos los que yo anteponga ante su voluntad. Debe ser de la mano y ante todo siendo muy nobles y muy humildes, diciéndole: Señor, quiero esto. Claro, tengo que pedir lo que creo que es, pero también diciéndole: Señor, como decía Jesús, o como dice Jesús, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía, porque es que mi voluntad es limitada y mi voluntad llena de pecado me puede llevar al error. El único que sabe qué es lo que me conviene es el Señor. Queridos hermanos, aquí estamos para reflexionar siempre sobre la palabra de Dios. Pidámosle al Señor que nos santifique, que nos guarde y nos proteja de todo mal y peligro. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti por medio de la acción del Espíritu Santo, por la protección de todos los santos. Hoy celebramos en nuestra Iglesia Católica a
La Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta, esta mujer extraordinaria, que ese es el mejor ejemplo en el siglo XX de un santo lleno de humildad, de una mujer llena de tanta humildad, ¿sí? Así como el Padre Pío y como muchos otros santos del siglo XX que han sido extraordinarios. Ya saben, Edwin Andrés López, seguimos en el camino del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde y espero que tengan un feliz día. Sigo orando por sus intenciones, por favor no dejen de orar por las mías y por las de mi familia y sigamos orando por la unidad de la iglesia. Dios los bendiga, feliz día en el Señor.